¿Alguna vez te has detenido a escuchar el silencio de la noche y has sentido que el tiempo no es más que una ilusión? Que debajo de nuestra realidad cotidiana fluye un río de eternidad que apenas alcanzamos a percibir. Hoy vamos a hablar de un hombre que no solo escuchó ese río, sino que decidió sumergirse en él. En las páginas más antiguas de la historia humana, oculto entre listas de nombres que el tiempo ha borrado, se encuentra un enigma, un hombre llamado Enoc. La Biblia es, en gran medida, un libro de memorias mortales. En el libro del Génesis, capítulo 5, encontramos una marcha fúnebre constante. Vivió fulano tantos años, engendró hijos e hijas, y murió. Vivió aquel otro tantos siglos, y murió. Es la letanía de la caída. Es la prueba de que el ser humano, separado de su Creador, está encadenado a la gravedad de la tierra y al polvo de la tumba. Pero entonces, al llegar al séptimo nombre desde Adán, la música cambia. El patrón se rompe. El texto dice: caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Ni una palabra sobre su tumba, ni una mención a su último suspiro. ¿Qué ocurrió en ese instante? ¿Cómo puede un hombre de carne y hueso cruzar la frontera que separa lo temporal de lo eterno, sin pasar por el umbral de la muerte? Quédate conmigo en esta hora. Vamos a viajar a un mundo que ya no existe, un mundo de gigantes, de ángeles caídos y de una maldad que crecía como una marea oscura. Vamos a descubrir por qué Enoc fue elegido para ser el primer viajero del espacio y del tiempo, y qué mensaje tiene su desaparición para nosotros, que vivimos en un siglo que parece estar al borde de su propio abismo. El paisaje del mundo antediluviano. Para entender a Enoc, debemos limpiar nuestra mente de las ciudades modernas y los cielos contaminados. Imagina la Tierra hace 5000 años. Era un mundo joven, pero cargado de una tensión espiritual insoportable. Los hombres de aquel entonces no eran como nosotros. Su vitalidad era asombrosa. Vivían siglos, tenían tiempo para ver crecer civilizaciones enteras, tiempo para acumular sabiduría y tiempo para perfeccionar el mal. Enoc nace en la 7ª generación. El número 7 en la Biblia siempre apunta a la perfección o a la plenitud. Pero el mundo de Enoc era todo menos perfecto. La línea de Caín, el primer asesino, había construido ciudades amuralladas, habían inventado la música para acallar la conciencia y el bronce para forjar espadas. La violencia no era un suceso aislado, era el aire que se respiraba. Imagina los cielos de aquella época. Sin contaminación lumínica, las estrellas debían parecer lámparas colgantes, recordatorios constantes de la inmensidad de Dios. Mientras la mayoría de los hombres miraba hacia el suelo, buscando oro o sangre, Enoc miraba hacia arriba. Él nació en la familia de Set, la línea que, según el Génesis, comenzó a invocar el nombre del Señor. Sin embargo, la piedad se estaba enfriando. La sombra del Edén perdido era ya un recuerdo borroso para muchos. Pero en la casa de Enoc se contaban historias sobre un jardín donde Dios caminaba con el hombre al aire del día. Enoc creció con una nostalgia divina, un hambre de algo que el mundo físico no podía satisfacer. El nacimiento de Matusalén y el despertar. Durante 65 años, Enoc fue un hombre como los demás. Trabajó la tierra, observó los ciclos de la naturaleza y cumplió con sus deberes. Pero en el año 65, ocurrió algo que cambió su ADN espiritual. Nació su primer hijo. Lo llamó Matusalén.
A menudo pasamos por alto el significado de los nombres antiguos, pero en ellos se escondían profecías. Matusalén significa: cuando él muera, será enviado. En el momento en que Enoc sostuvo a ese bebé en sus brazos, recibió una revelación que lo sacudió hasta los cimientos. Dios le hizo entender que la paciencia divina tiene un límite, que el juicio vendría sobre la tierra y que la vida de su propio hijo era el cronómetro de ese juicio. Imagina vivir cada día mirando a tu hijo y sabiendo que su último aliento marcaría el fin del mundo tal como lo conoces. Esa presión transformó a Enoc. La ligereza de la vida desapareció. Cada segundo se volvió sagrado. Cada oración se volvió urgente. Aquí es donde el texto dice que empezó a caminar con Dios. No fue una decisión emocional de un momento. Fue un compromiso de 300 años. Piensa en la disciplina que eso requiere. Mantener la fe durante una semana es difícil. Mantenerla durante un mes es un reto. Pero mantener una intimidad creciente con el invisible durante 3 siglos en un mundo que se burla de tu fe. Enoc comenzó a retirarse. Se dice en las tradiciones antiguas que buscaba la soledad de las montañas. Allí, lejos del ruido de las forjas de Caín y del clamor de las ciudades violentas, Enoc empezó a hablar con Dios cara a cara. Su oración dejó de ser una lista de peticiones para convertirse en una amistad. La escuela de los cielos. ¿Qué aprendió Enoc en esos 300 años? La epístola de Judas en el Nuevo Testamento nos da una pista asombrosa. Enoc fue el primer profeta que vio el final de los tiempos. Mientras caminaba con Dios, sus ojos fueron abiertos a realidades que el ojo humano no suele ver. Vio la estructura del cosmos. Vio que el universo no es un accidente, sino una sinfonía dirigida por una voluntad soberana. Pero también vio la infiltración de las sombras. Fue en los días de Enoc cuando ocurrió la mayor perversión de la historia. Los vigilantes, ángeles que no guardaron su dignidad, descendieron a la tierra. El mundo de Enoc se llenó de una tecnología espiritual oscura. Se enseñó a los hombres a leer las estrellas para la hechicería, a las mujeres a usar adornos para la seducción y a los guerreros a fabricar máquinas de muerte. La mezcla de lo sagrado con lo profano dio lugar a los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, seres de una violencia y soberbia desmedidas. Enoc tuvo que ser el testigo de Dios en medio de esa pesadilla. Imagínalo, un hombre pequeño de estatura física, comparado con los gigantes, pero un gigante de espíritu. Entraba en las asambleas de los malvados y proclamaba: «He aquí, vino el Señor con sus santas miríadas para hacer juicio contra todos». Él no hablaba del diluvio solamente, hablaba del juicio final. Enoc vio el trono blanco de Dios antes que cualquier otro profeta. Vio que, al final, la justicia triunfaría. Esta visión es lo que le permitió caminar con paz mientras la tierra se llenaba de sangre. Su mente ya no estaba en el siglo en que vivía, estaba anclada en la eternidad. El día en que la tierra lo perdió. Llegamos al año 365 de su vida. Para los estándares de su tiempo, Enoc era un hombre joven, casi en la flor de la vida. Pero su cuerpo físico estaba empezando a ser una prisión para el nivel de luz que su alma contenía. Imagina el último día de Enoc en la tierra. No hubo despedidas dramáticas porque él no sabía que ese era el último día. O quizás sí lo sabía. Quizás sintió un tirón en su espíritu que era más fuerte que la gravedad. Cierra los ojos y visualiza la escena.
Enoc sale de su tienda al amanecer. Su familia, Matusalén y su nieto Lamec, lo ven alejarse hacia su lugar de oración habitual. Camina con paso firme, el aire es fresco, el sol empieza a teñir de oro las cumbres. Enoc comienza a hablar con su amigo. No hay intermediarios, no hay templos de piedra, el templo es su propio corazón. A medida que camina, la conversación se vuelve más intensa, más dulce, más real. El velo entre las dimensiones empieza a ondular como una cortina al viento. De repente, la luz que rodea a Enoc ya no viene del sol. Es una luz que emana del mismo Dios. La presencia divina se vuelve tan densa que el espacio físico empieza a doblarse. Por un instante, Enoc se encuentra en el límite exacto donde el tiempo toca la eternidad. Y entonces, Dios le hace una pregunta silenciosa. Enoc, hemos caminado tanto tiempo juntos y estamos tan cerca de mi casa. ¿Por qué no vienes hoy conmigo? Y Enoc dijo que sí. En ese microsegundo, sus átomos fueron transfigurados. Su cuerpo corruptible fue revestido de incorrupción. No hubo cadáver, no hubo rastro de sangre, solo unas sandalias vacías en el suelo y un silencio que pesaba más que las montañas. Enoc simplemente siguió caminando, pero sus pies ya no tocaban el polvo de este mundo, sino el cristal del mar de vidrio frente al trono de Dios. El legado y el mensaje para ti. Cuando su familia fue a buscarlo, no encontraron nada. El autor de la carta a los Hebreos dice que fue buscado y no hallado. Imagina a Matusalén recorriendo las cuevas y los valles, gritando el nombre de su padre. Pero el eco era la única respuesta. Enoc se convirtió en la señal definitiva. Dios dejó un testimonio antes del diluvio, que el hombre no fue creado para la muerte, que la muerte es una intrusa, y que la comunión con Dios tiene el poder de derrotarla. ¿Por qué es esto importante para ti? Hoy, en el año 2026, vivimos en días que Jesús mismo comparó con los días de Noé. Tiempos de gran avance tecnológico, pero profunda decadencia moral. Tiempos donde el ruido es tan fuerte que la voz de Dios parece un susurro olvidado. Pero la historia de Enoc nos dice que es posible. Es posible ser santo en medio de la corrupción. Es posible tener paz en medio del caos. Es posible caminar con Dios en una oficina, en una universidad, en una cocina o en una cama de hospital. Caminar con Dios no significa ser perfecto, significa ser constante. Significa que si te caes, lo haces hacia adelante, hacia Él. Significa que tu mayor deseo no es que Dios haga tu voluntad, sino que tú puedas estar donde Él está. Enoc es la promesa del arrebatamiento. Es el recordatorio de que un día, para aquellos que aman su venida, la gravedad también perderá su poder. Antes de cerrar este audio, hazte una pregunta. Si Dios decidiera llevarse hoy a aquellos que caminan con Él, ¿te encontraría a ti en el camino? No respondas con miedo, responde con hambre. El mismo Dios que caminó con Enoc está a una oración de distancia de ti en este momento. Él no busca expertos religiosos, busca amigos, busca personas que, como Enoc, prefieran su compañía por encima de todos los tesoros de este mundo que pronto pasará. La caminata de Enoc no terminó cuando desapareció de la tierra. Apenas estaba comenzando. ¿Y la tuya? La tuya puede comenzar hoy mismo. Solo tienes que dar el primer paso. Solo tienes que decir, Señor, aquí estoy. Quiero caminar contigo. Gracias por acompañarnos en este viaje por los tiempos de Enoc. Si este mensaje ha encendido una chispa en tu alma, compártelo. Hay muchos caminando solos en la oscuridad que necesitan saber que hay una mano extendida desde la eternidad. Suscríbete para seguir explorando juntos los misterios de la fe
Y recuerda, el suelo que pisas es sagrado si Dios camina a tu lado. Hasta que volvamos a encontrarnos en la palabra y el Espíritu. Amén.